Seguimos aquí en CN Plus Estelar y a esta hora ya nos acompaña la ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Natalie Sleri. Es un cargo muy largo. Sí, muy largo, realmente, uno se complica. Ministra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comencemos hablando del tema pobreza. Hemos visto algunas publicaciones en las que se señala que los índices de pobreza en el país han crecido, pero la publicación oficial habla y da cifras que tengo aquí, pero me imagino que usted también ha traído, de que en realidad se ha disminuido la pobreza en el país. Bueno, ¿qué nos puede decir? Creo que el tema hay que enfocarlo adecuadamente. La pobreza es un problema estructural de nuestro país. Y cuando se la analiza existen muchos factores que influyen en ese análisis. Quiero también empezar diciendo que este gobierno es muy autocrítico y que da bienvenida, digamos, a la crítica constructiva. Lo que sí no podemos permitir es que se desinforme a la ciudadanía acerca de un tema tan importante. Entonces han existido varias publicaciones, la primera de los autores Acosta y Ponce, que salió pues un extracto en la revista Vanguardia, en la cual se indicaba en la primera versión que la pobreza indígena había subido 10 puntos. Y hay que también recordar al país que se hace la comparación en el año 2009, que es el año de mayor crisis, no en Ecuador, en el planeta, en el planeta, ¿no? Y esto siempre hay que decirlo porque se toma ese punto de referencia. Es un año donde creo que fue un logro bastante rescatable de todo el gobierno a través de todas sus políticas, porque todos de alguna manera u otra incidimos en el accionar de poder bajar la pobreza estructural en nuestro país. Hay que mencionar que como un logro el que se haya reducido, el que se haya podido mantener, dadas las difíciles condiciones por las cuales el país afectó, donde tuvimos pues un incremento del desempleo, sobre todo en las zonas urbanas, tuvimos unos efectos también climáticos, de inundaciones, de sequías que afectaron ciertos territorios de manera específica, pero fíjese usted que luego de esta primera reportaje en la revista Vanguardia, los propios autores, y me parece bastante positivo que lo hayan hecho, reconocieron en los errores metodológicos y declararon en una primera versión, en la misma, que incluso está nuestra aclaración, mi aclaración y la aclaración de ellos en la revista Vanguardia, fíjese usted, reconocen el error. Claro, ¿y qué dicen sus cifras? Claro que concluyen que no se ha hecho suficiente, digamos, ¿no? Nuestras cifras dicen que son las cifras de las empleadas, y aquí lo más importante, no solamente son las cifras de gobierno, la propia CEPAL, en una entrevista concedida al diario El Comercio, la propia directora de la CEPAL reconoce que la pobreza en el Ecuador ha disminuido y que pues las políticas que emplea el gobierno pues han sido adecuadas para poder enfrentar la crisis importante que se sufrió. Entonces nuestras cifras dicen, las cifras que la pobreza descendió, digamos, no en niveles significativos, pero estamos hablando que es por el tema de la crisis. General. Si usted revisa en los años previos, obviamente que no solamente la pobreza ha disminuido, sino quizás un indicador todavía más importante, que es el indicador de desigualdad del Gini, que se mide, también ha bajado, medido por ingresos. Y también es muy complicado la forma como la pobreza se mide. Una cosa es si usted la mide por ingresos, otra cosa es si usted la mide. ¿El dato? Sí, como le digo, el dato es correcto. La pobreza en el Ecuador ha bajado, esto es una realidad. Y la pobreza de indigencia, la pobreza más dura, ha bajado. Luego también me quisiera hacer referencia a una crítica posterior que hicieron este mismo autor, en este caso Juan Ponce, en relación el primer artículo echaba la culpa a las políticas productivas, es decir, que las políticas productivas no habían hecho lo suficiente para reactivar el aparato productivo y pues provocar una redistribución de esa riqueza. Los autores hicieron esa afirmación sin ni siquiera mostrar un solo dato que avale esa hipótesis, sin decir además a la revista que esa es la hipótesis, cuando habían partido además de un diagnóstico equivocado. Es decir, parten de un diagnóstico equivocado, que la pobreza ha aumentado, que la pobreza indígena ha aumentado, y luego, ante ese diagnóstico equivocado, le atribuyen a las políticas productivas. Más adelante, luego que rectifican, el autor Ponce, en una entrevista al Comercio, critica las políticas sociales del gobierno como que son poco creativas y poco innovadoras. Y me gustaría, además, dado que ya no soy la ministra coordinadora de Desarrollo Social y puedo hablar con bastante digamos, amplitud sobre el tema,
creo que la labor que está haciendo la ministra Sánchez, la labor que está haciendo el Consejo Sectorial de lo Social, es una labor muy importante. Y le voy a dar 3 muestras de aquello. En primer lugar, este es el primer gobierno que está enfrentando un problema que no trae réditos políticos, que es la desnutrición. La desnutrición aqueja en ciertos lugares del país, sobre todo en el tema indígena, sobre todo en los cantones de mayor población indígena, y que tiene unos costos a toda la sociedad inmensos. Por lo que usted no hace en el tema de desnutrición de 0 a 5 años, no se puede revertir en términos de cognitivos, en términos de todo lo después que tenemos que como sociedad gastar en términos de protección. Este es el gobierno que tiene una estrategia que se llama INTI. Estamos invirtiendo la mayor cantidad de recursos en una acción combinada de esfuerzos de todos los ministerios, que inclusive, fíjese usted, los subsidios que damos en el BEDE para los temas de agua y saneamiento priorizan aquellos cantones donde tenemos los mayores. Y estos resultados no lo va a ver este gobierno, es un tema que no se ve, pero que no se ve y que va a tener resultados en el mediano plazo. Este es el gobierno que ha introducido la evaluación en la educación, es decir, que no solamente está preocupado por incrementar el acceso a la matrícula, la cual se ha hecho en niveles notables, y no solamente en los niveles primarios, secundarios, sino también en la universidad, sino que es la que ha introducido, ha puesto su capital político en introducir las evaluaciones a los maestros con los problemas que se ha tenido con el MPG. Es decir, la política social, yo creo que es una política innovadora. Lo que pasa es que viéndolo de afuera, la gente pobre ya no tiene, por ejemplo, que gastar en educación. Es correcto, usted lo está mirando de todo el esfuerzo que hemos hecho en el incremento del gasto social, que es y esto disminuye la pobreza. Pero no solamente hemos mejorado el acceso, infraestructura, sino que hemos mejorado la calidad del gasto, porque no solo basta con gastar más, sino que hay que gastar mejor. Y eso lo estamos haciendo porque estamos haciendo una revolución en el tema educativo. Por primera vez se tienen estándares educativos que no existían, se presentó una nueva ley de educación a la Asamblea que está en discusión, es decir, hay un capital político que se está hipotecando y que se está gastando como debe ser en las reformas que realmente van a cambiar la estructura de nuestro país, no ahora, sino en el futuro, porque todos estos analistas deben saber que esas políticas no dan resultados en el corto plazo. Ministra, en el mediano plazo. Aclarada esta publicación, quería entrar en otro tema. Según informaciones de prensa, se busca equilibrar la balanza comercial con ciertas medidas, disminuyendo importaciones. Están preocupados en el sector automotriz y en el sector farmacéutico. No tienen nada que preocuparse, porque en primer lugar hay que hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando en la balanza comercial. Y sí me gustaría decir que el nivel de importaciones, en general, la estructura de las importaciones, si usted compara el 2003 y el 2010, no ha cambiado en términos de materias primas, bienes de capitales y consumo. No es que haya un boom de consumo, no duradero, como son el tema automotriz que usted bien lo ha mencionado. Y también tenemos una importación importante en el tema de combustibles, sobre todo en el tema del diésel, porque ustedes recordarán que tuvimos el estiaje, tuvimos que importar muchísimo más diésel para el parque termoeléctrico, y también porque la refinería de Esmeralda entró en un proceso de repotenciación que luego traerá a futuro pues mayores réditos. Entonces, si usted analiza además la estructura de las importaciones del año actual junto con el año 2008, que fue el año de mayor crecimiento económico con tasas en el sector no petrolero del 8%, entonces más o menos se encuentran en los mismos niveles. Lo que pasa es que la balanza petrolera, es decir, nuestras exportaciones petroleras, si bien han crecido en valor, no están a los mismos precios que el 2008 y también apenas han aumentado 1% en volumen. Las exportaciones no petroleras también han tenido un muy buen año, algunas un año muy positivo, porque hay un boom de materias primas en el mundo. Algunas han mejorado en valor y en volumen, algunas han decaído en volumen, pero ese crecimiento de las exportaciones no ha sido lo suficiente para compensar los otros factores que Pero es un problema, por ejemplo, estos 500 millones de importación en el área automotriz. Les quiero mencionar que además justamente el director del gremio hoy en la mañana leía en el Diario Expreso, no sé si lo habrá dicho realmente o así fue reflejado en las declaraciones de prensa, de que estaba preocupado por la intromisión del gobierno en su sector. Yo sí quisiera ser muy clara en decir que todos estamos aquí para defender la dolarización, que es el esquema que todos los ecuatorianos, no solo un sector, sino todos los ecuatorianos, nos ha dicho al gobierno de diferentes maneras que es el sistema en que quieren vivir. Entonces, para vivir en un esquema dolarizado,
no tenemos política monetaria, tenemos que tener un crecimiento sostenido de las importaciones, pero que se compadezca con el crecimiento de las exportaciones o con las fuentes de financiamiento que tendríamos del déficit comercial. Es decir, el déficit comercial debe ser manejable dentro de los esquemas y lineamientos macroeconómicos que garanticen la solidez de ese esquema dolarizado. Es decir, que haya un bien común de todos los ecuatorianas y ecuatorianas que prevalece ante un desarrollo sectorial, más aún cuando ese sector ha crecido automotriz ha crecido en el 60%. Yo no soy ministra y no sé exactamente la cifra, pero realmente se nota que el sector automotriz sigue creciendo. El sector automotriz creció, obviamente en el año 2009 cayó, pero creció de eso en un 60 y pico por ciento en todo. O sea, si usted suma todas las importaciones de carros, transporte, camionetas, suma más de 500 millones de dólares el incremento. Entonces, sí es un incremento que debemos buscar maneras, en común acuerdo público-privada, de poder controlar. ¿Por qué? No solamente por un tema de mantener la dolarización, sino por un tema de la congestión que genera. Porque adivine cuáles son las ciudades que más importan los carros. Me imagino Quito, claro. Entonces, también hay un tema del espacio público y el espacio, como bien de la contaminación, como bien dice el adjetivo, es público, es de todos los ecuatorianos y debemos trabajar juntamente con los municipios, con el Ministerio de Transporte, de tener una política integral que incluya también una revisión del precio de las matrículas y que incluya también, esto hay que decirlo también con mucha franqueza, una oferta de servicio público de transporte, porque tampoco podemos dejar a las personas sin opciones en su transporte. Es decir, que es una política donde se articulan medidas de corto plazo con medidas de mediano y con medidas de largo plazo, justamente para buscar esta integralidad y el bien común de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y ahí tenemos que pedirle a los sectores que ya han tenido un crecimiento importante que por favor manifiesten también su deseo de hacer patria, de mantener estos objetivos que son de bien común y que tienen una prevalencia antes que los objetivos. Y en el tema de las farmacéuticas que también muchísimas gracias por esa pregunta, porque en primer lugar quiero decirle que las políticas públicas pueden tener diversos objetivos y hay que tener claro cuál es el principal objetivo. Si en algo deberíamos reservar divisas es justamente para el tema de importaciones de salud. ¿Por qué? ¿Cuál es la política primaria, la que digamos prevalece? Es la que desde nuestra Constitución nos indica que nosotros tenemos que garantizarles a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas justamente el acceso a medicina de calidad y al menor precio posible. Entonces, en eso, por favor, quiero dejar absolutamente claro, como lo he hecho a través de todos los medios electrónicos de los que disponemos en el Ministerio, que no se ha contemplado en ningún momento subir los aranceles a las medicinas. Repito, no estamos contemplando subir los aranceles a la medicina. Lo que estamos interesados es en promover que la industria nacional pueda sustituir algunos de estos productos importados que inclusive podrían ser más baratos. Es decir, y con la misma calidad, porque esa también es la preocupación. Porque además, esto también le quiero decir, por eso empecé diciendo que la política pública que prima, la principal política pública es que los ecuatorianos tengan acceso a medicinas de calidad y a los menores precios. Cualquier cosa que hagamos en el frente externo está supeditado al cumplimiento primero de esta política, porque es el derecho de los ecuatorianos, así lo dice nuestra Constitución. Este gobierno está comprometido con aquello, la salud pública es un derecho como todos los derechos sociales. Perfecto, ministra, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros, la ministra Natalie Celis, ministra coordinadora de la producción, empleo y competitividad. Ahora sí lo dije bien. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en CNE Plus Estelar.